Yo creo que Ramsey fue el primero. O por lo menos, no sé si. A ver, obviamente el primero es complicado saber quién fue el que inició o que puso el primer video. Pero si nosotros hablamos de. Obviamente Ramsey, todo enfocado a la cocina y demás. Pero, inclusive, vamos a aprovechar y vamos a mirar desde cuándo tiene el canal de YouTube. Sí, porque, pues, digamos, a Ramsey se le conoce por qué. A Ramsey se le conoce principalmente porque a todo mundo putea. Pero putea, pero bien. O sea, lo putea como Dios manda. Y se le conoce por los canales, bueno, por los canales, no, por los shows o por los programas que ha tenido en televisión, sí, tanto nacional como internacional, que si MasterChef, que si Hell's Kitchen, que si Kitchen Nightmares, que si uno, que si el otro. Y a eso, sí, que él, pues digamos, gana ese reconocimiento por el tema de estar en televisión. Y a eso se le suma el hecho de que supo aprovechar pues todo lo que es YouTube para comenzar el canal, que pues actualmente tiene creo que si no estoy mal 18 millones, incluso lo voy a revisar ahora que viré. Y él supo aprovechar, ¿por qué? Porque el primer video que sube lo sube, bueno, él o su equipo, como se quiera decir, pero el primer video, por lo menos que aparece como público, es de hace 11 años. ¿Sí? O sea, ni siquiera 2000, sino desde 2010. El tipo viene subiendo videos. YouTube se inició en 2008 formalmente. O sea, 2 años, creo que no estoy diciendo nada más, ¿no? YouTube 2008 se funda y por lo menos se crea el primer video de YouTube, que es el tipo en el zoológico, que la clásica imagen del tipo con una chaqueta en el zoológico diciendo, bueno, estamos viendo aquí los animales. Pero bueno, el caso, volviendo al tema de Ramsey, eh, pues si nosotros nos ponemos a ver, Ramsey lleva 11 años, obviamente muchos años atrás, él ya aparecía en televisión, ya pues de por sí tenía su propio restaurante, pues que al final es lo que le permite, pero supo, por un lado, a ver, el tipo empieza con Marco Pierre White, que es como por decir, el mentor de él, sí, que es otro chef espectacular de alta cocina. Él empieza con él, sí, con Marco Pierre. Después él crea o pues trabaja y demás y consigue crear los distintos restaurantes y después consigue salirse de, entre comillas, la monotonía de los restaurantes y consigue llegar hasta la televisión, que es lo que al final le permite tener ese boom de ser uno de los chefs más conocidos en el mundo, ya sea por la comida o por las puteadas que mete, sí, que esas también son espectaculares. Pero digamos, el primero crea los restaurantes, el primero tiene, y después es que empieza a ir a televisión, empieza a ir a shows, empieza a ir todo, hasta que ya pues de por sí tiene su propio show de televisión, que en este momento no me acuerdo cuál fue sí, el primer show, el primer programa que tuvo. A partir de esos programas, pues él, digamos, era un tipo que por lo general siempre se ha caracterizado por o tener programas de televisión de competencia, el propio Hell's Kitchen o MasterChef, o caracterizado por como ayudar a restaurantes que están mal a volver a salir, por ejemplo, el propio Kitchen Nightmares, o cuando iba, por ejemplo, a los hoteles, intentaba reestructurar todo lo que era el hotel, bueno, de ese estilo eran los programas que él tenía. Y como digo, eso se le sumó lo de YouTube. Y en el YouTube se enfoca más como en una parte, entre comillas, personal, más o menos, ¿sí? Donde pues no hay que si el hotel, que si el gran cosa, sino que es básicamente él, como la típica receta que él te enseña cómo hacerla, pero no es como que, bueno, primero hacemos esto, después hacemos esto, después hacemos esto, sino que el tipo la va haciendo rápido y te va comentando sobre los elementos que está utilizando para hacer la receta. Y eso obviamente no lo inventó él, ¿sí? Las recetas de cómo hacerlas existen desde hace años, décadas atrás, pero Ramsey de alguna manera encontró la manera de hacer a su estilo, obviamente en YouTube pues no putea como putea en televisión, que parece irónico, pero sí. Y pues aparte de eso, el tipo también encontró, como te digo, la forma de hacerlo entretenido, porque pues al final uno, por un lado, le gusta ver cómo cocina, ¿sí? Porque pues, le gusta ver cómo prepara los alimentos y demás. Segundo, le gusta cómo narra o de alguna manera habla el tipo. Y tercero, pues tiene también un equipo detrás que lo hace entretenido, porque pues que los cortes de cámara, que la iluminación, que si esto, que si lo otro, pues al final hace que el contenido en general sea entretenido y por lo menos se pueda pasar un rato, porque incluso tiene videos que son de 5 minutos o de 3 minutos y hay otros que son de 40 minutos con una recopilación de recetas. Sí, y pues al final, para echarse 40 minutos, que si uno quisiera, se puede echar los 40 minutos y no tiene ningún tipo de problema, porque al final está viendo comida o está viendo cocina que al final a cualquiera le puede llegar a gustar. Pero
Pues ese es el tema, ¿no? Pero lo que me refiero con Ramsey es que Ramsey llegó a otro nivel o tuvo otro impacto. Porque si vos te dices, si a la persona del común, pues obviamente que tenga algún tipo de conocimiento base o superficial sobre lo que es cocina, propiamente uno mismo, si te empiezan a decir, decime el nombre de un chef, probablemente con una gran probabilidad el primero que aparezca o el primero que nombren es Ramsey, por ese impacto y esa llegada que tuvo, por saber aprovechar la oportunidad de no solo quedarse con los restaurantes, sino también ir a televisión y no solo quedarse en televisión, sino ir también a redes sociales, que al final es lo que pues tiene todo el impacto que tiene ahora, incluso y digo redes sociales, no solamente YouTube, porque pues también se conocen los videos que él que hace en TikTok de reaccionando a recetas de otros, que yo creo que también pues de alguna manera deja ver que Ramsey es un tipo que sabe este, adaptarse a lo que le venga encima y pues al final es por eso que incluso tiene, si no estoy mal ahora último, sacó un programa de televisión con Nat Geo, ¿sí? Que va a distintos países y consigue hacer un poco de cosas, incluso con Discovery también en su momento tuvo uno y es particular el hecho de ver cómo, sí, o sea, poder salir de algo entre comillas tan cerrado, ¿sí? Como es la culinaria, ¿sí? Como es la cocina, incluso la cocina de alta calidad, poder salir de ese espacio, o sea, no salir en el sentido de dejarlo atrás, sino, yo creería más, integrar ese espacio, ¿sí? Esa industria, integrarla y volverse básicamente una figura popular dentro de la, como podría decirse en inglés, en el pop culture. Sí, ser una figura, pues al final una celebridad, ¿sí? Mal dicho, aunque el término no guste mucho, no me guste mucho el término de celebridad, pero pues al final termina siendo una celebridad que es conocida mundialmente y que consiguió, como te digo, salir de esa industria cerrada como puede ser la culinaria y que al final el impacto y el reconocimiento que tiene puede llegar incluso a decir que es de los chefs más grandes. Ahí uno no podría entrar porque pues puede que haya otros que no sean tan conocidos, aunque es raro que si uno es bueno no sea conocido, pero por ejemplo el propio Marco Pierre White. Sí, Marco Pierre White, pues digamos, es el mentor no solo de Ramsay, sino de muchos otros más. Y a lo mejor no es tan reconocido como puede ser Ramsay porque pues digamos no ha tenido ese impacto global que puede haber tenido Ramsey, no ha tenido aunque el tipo no es que no sea carismático, porque al final carismático sí es, pero no ha tenido esa llegada tan grande como ha tenido Ramsey, no ha tenido esa llegada como decir, bueno, este es porque está en todo lado, lo ven en todo momento, está que si en televisión, que si en redes sociales, que si aquí, que si allá, que si en esto, que si en lo otro, que si en este programa, que si lo... Mientras que Marco Pierre, uno podría decir, bueno, si es el tutor, o bueno, no tutor, si es el grande de los tutores. Si es ¿cómo se llama? Se me fue el término. Si es el mentor, si el profesor de Ramsey, el que lo crió de alguna manera en términos culinarios, debería ser mejor que Ramsey, ¿sí? Porque pues al final de eso dependió que Ramsey pudiera llegar hasta donde hoy. Y hoy, sin embargo, Marco Pierre no es tan reconocido como sí lo es Ramsey, lo cual pues deja ver que de pronto los mejores no son los que obtienen más reconocimiento. Pero bueno, ese es otro tema, ese es otra discusión para otro caso mucho después. Que ojo, no estoy diciendo que Marco Pierre no sea reconocido, pero no tiene el nivel de mediatización que de pronto tiene Ramsey. Pero, como decimos, ese es para otro tema, otra conversación. Pero sí, lo curioso de ver es que Ramsey de alguna manera supo adaptarse a todo lo que, todo lo que le vino encima, que si los restaurantes, que si la televisión, que si las redes, que si esto, que si lo otro, y pues al final sigue adaptándose hasta el día de hoy, que sigue siendo, entre comillas, relevante en su industria pues consigue de todo. O sea, antes uno podría decir, bueno, los restaurantes que tienen las estrellas Michelin son los que tienen las estrellas Michelin son los más relevantes, los más importantes, los últimos. Pero Ramsey, a ciencia cierta, no sé decirte cuántas estrellas Michelin tiene, pero gracias al reconocimiento puede decir que es uno de los mejores chefs del mundo. ¿Sí? Obviamente todo esto, volvemos a lo clásico de la percepción de una persona y de la otra, que puede variar, sí, pero la cuestión está ahí. Ramsey supo aprovechar, supo tener impacto y ¿a quién le importan las estrellas Michelin que tenga Ramsey? En su momento pudo servir, ahora mismo no.